En primer lugar, agradezco al comité de la quinta reunión conjunta entre la Sociedad Matemática Mexicana y la Real Sociedad Matemática Española, con su comité en las sesiones especiales para haber aceptado esta charla sobre la convergencia local de la transformada Weblet semidiscreta en los espacios LP. Esta charla está compuesta de una introducción, la transformada Weblet continua en PDR. Veremos algunas definiciones y notaciones en esta sección. Definición de la transformada Weblet continua. Y también veremos la relación entre las funciones de clases infinito y su transformada Weblet continua. Una tercera parte, que es la parte fundamental de esta charla, es sobre la transformada Weblet semidiscreta en los espacios LP, su definición de la transformada Weblet semidiscreta, la fórmula de hablaremos un poquito sobre la fórmula de reconstrucción o el papel de la fórmula de reconstrucción en esta parte y finalmente igual la relación entre las funciones de clases infinito y su transformada Weblet. 4, unas conclusiones y 5, pues, las referencias. En esta parte introductoria, como para aspectos de enmarcarnos, muchos aspectos de las funciones están determinadas o caracterizadas por, ya sea bien por la transformada de Fourier o los coeficientes de Fourier, como aquí se presenta este teorema, que lo pueden encontrar en Holland 209, al final podrán verlo en la referencia. Y simplemente que si f es una función periódica y f es de clase CK, sus coeficientes de Fourier, ya sea aquellos que sean de la serie por senos, cosenos o complejos, decaen bastante rápido, de orden 1 sobre n a la k. Por otra parte, si los coeficientes de Fourier decaen de orden 1 sobre n a la k más alfa, con alfa mayor que 1, entonces f es de clase CK. Nosotros quisiéramos tener un resultado que nos caracterizara las funciones de clase CK en términos de su transformada Weblet. Y tenemos este resultado, lo podemos encontrar en el teorema de trabajo de Jaime Navarro desde 2011. Antes de analizar este resultado, quisiera mencionar que aquí en ese teorema H representa un Weblet. Se está pidiendo que el Weblet sea bastante regular, un más de soporte compacto de clases infinito. Estamos exactamente en el espacio L2 de R, F, y aquí LDH de F es la transformada Weblet de la función F con respecto al Weblet H, LHF de AB, es la clásica notación. Y este resultado o este criterio dice que una función va a ser de clases infinito en una vecindad de un punto B0
Sí, solo sí, si para cualquier entero no negativo, la enésima derivada parcial con respecto, en este caso, a la traslación de la transformada Gödel, 1/A, ese límite siempre existe. Cuando A y B tiende a 0,B1, donde B1 es un elemento de una vecindad de B0. Si eso sucede, entonces esto es equivalente a que la función sea de clase C infinito de una vecindad. Debo mencionar que este teorema es cierto para Rn. Simplemente aquí se ha descrito el caso de una dimensión, que es el que vamos a utilizar en esta charla. Por otra parte, en Kaiser y Weiss, en el trabajo de 2008 sobre espacios UMD, ahí definen la transformada Gödel semidiscreta y condiciones para el acotamiento de dicha transformada, así como su fórmula de reconstrucción. Nosotros veremos que este teorema de Jaime Navarro de 2011 lo vamos a poder generalizar para espacios LP, tanto la transformada Gödel continua como la transformada Gödel semidiscreta. Finalmente, en esta sección debo decir que estos resultados se publicaron en Navarro Fuentes de 2021 y fue un trabajo de colaboración entre el doctor Jaime Navarro, Oscar Herrera y un servidor. Definiciones y anotaciones. La definición del operador dilatación y traslación son dados como sigue. Este operador dilatación se indica por la letra J subíndice A y el operador traslación el subíndice B. Esta se define para una función, para funciones en el espacio L1, intersección L2. Para nosotros la dilatación se representa por A, la letra A, que siempre va a ser positiva, B va a ser la traslación, y son las definiciones clásicas, por ejemplo, T subíndice de H de X es HX menos B. Ahora, en la transformada Gödel continua para espacios en LP, las funciones que van a ser Gödel, pues la condición de admisibilidad es la misma que aquella que se define para las funciones en el espacio L2. Aquí H gorrito es la transformada de Fourier de la función H, que es un Gödel, es decir, una función L1R, L2R, y que es admisible. Ahora, la definición para una transformada Gödel continua en el espacio LP, la definición consiste para P mayor que 1, se toma una función Gödel y va a ser aquella aplicación del espacio LP a un espacio normal WP. A final de cuentas, aquí que se indica la transformada Gödel por L subíndice H de F de AB, por la fórmula 2 vemos que exactamente, a pesar de que se puede definir esta
transformada Goublet continua en términos de los operadores, dilatación y traslación sobre la acción sobre Goublet, la función Goublet, pero al final de cuentas la fórmula 2 nos dice que es exactamente la definición clásica de la transformada Goublet. Un poquito sobre este espacio WP, es el espacio normado de las funciones del espacio LP de R a L2 al espacio de Hilbert L2 de R de A sobre A. En sí estamos diciendo que este espacio LP consiste de las funciones fuertemente medibles bajo la teoría de las funciones integrables de Comner. Y esas consisten exactamente en que son funciones que al integrarlas con respecto a la variable debe la norma en L2 de estas funciones con respecto a la medida de sobre A e integrar con respecto a elevar esta norma a la P, eso es finito. La norma en este espacio WP esencialmente es una norma anidada de L2 y LT, como se muestra aquí. Y también hay que notar una parte importante es que la transformada Goublet de la función f con respecto a h y a b, ¿sí? Se puede poner como la convolución de f con el operador dilatación conjugado de h. Y aquí aparece un h tilde que hace que no sepa la fórmula perfecta para la convolución. Y esta h tilde es aquella función que le cambia el valor a la x. Simplemente comentar aquí en esta pequeña introducción a la transformada Goublet continua que propiedades y por ejemplo sobre la norma y todas y otras propiedades que la función, la transformada Goublet continua es un operador acotado. Se puede ver en el trabajo de Pierre y de Baltoan en 1996. Debo también comentar que ellos hacen trabajan sobre la transformada Goublet continua en el LPDR. También ellos dan condiciones para que sea válida la fórmula de reconstrucción. Toda esta información se puede encontrar en ese trabajo. Ahora pasamos a la sección de ver la relación entre las funciones de clases infinito y la convergencia local de la transformada Goublet continua. Claro, esto no está CLP. Ya comenté al principio de la introducción que hay un criterio probado por Navarro que nos dice que esa convergencia local es equivalente a que la función sea de clases infinito, pero en los espacios L2 de R. Aquí en este teorema, en este lema 1 y el teorema siguiente, vemos que este resultado previo del doctor Navarro, ahora lo hemos podido generalizar a los espacios LP. Las condiciones prácticamente son las mismas. Estamos pidiendo que Goublet, nuestra función Goublet, sea una función bastante suave,
de clases infinito con soporte compacto, la clásica propiedad de que su integral sobre R de la función de igual a 0. Y si f es de clases infinito en una vecindad de 0, entonces en esa vecindad o localmente este límite cuando AB tiende a 0 de B1 de la función Wn de h de f de AB existe para cada elemento en esta vecindad de 0. Debo decir que Wn esencialmente, Wn de h de f es esencialmente 1 sobre A, la parcial con respecto a n de el parámetro b, que es la traslación de la transformada Webner de AB. Y tenemos el siguiente resultado, que también implica el sentido inverso de la afirmación, que si esta se siguen manteniendo las condiciones esencialmente del lema 1, entonces la convergencia local de esta función Wn de h de f, cuando hay b tiende a b1 para cada b en una vecindad de b0, entonces f es de clase infinito. Resumiendo, en esa etapa, en ese trabajo de Navarro Fuentes y colaboradores del 2021, podemos ver que ese teorema de L2, ese criterio en L2, se pudo generalizar, en este caso, para el espacio LPR. Ahora, en esta sección que vamos a empezar, nos vamos a centrar en la definición de la transformada Wavelet semidiscreta. Lo único que vamos a hacer en cierta parte en esta transformada Wavelet semidiscreta es discretizar las dilataciones. Vamos a tomar dilataciones para un cierto número A mayor que 1, vamos a tomar dilataciones A a la n con n entero. Entonces aquí se describe que simplemente el operador para estas dilataciones discretizadas simplemente es la definición clásica, ¿no? Aquí hay un poquito de abuso y debo disculparme porque por un lado previamente se había indicado el operador de relación con la letra A y ahora se vuelve a usar la letra A pero a la N. Espero que no cause confusión, simplemente en esta lámina se puede mostrar que AN es discretizada y luego en esta parte simplemente la definición de la transformada Wavelet semidiscreta en esta serie P para un Wavelet se pide las mismas condiciones como si fuera para la transformada Wavelet continua en LP. H es una función admisible, una función que está en L1, L2 de R, y simplemente podemos decir que la transformada Wavelet semidiscreta es evaluar la transformada Wavelet continua, pero ahora en valores discretizados de la dilatación. Entonces aquí pueden ver ustedes que la fórmula 5 indica perfectamente la acción de la dilatación de esta discretización es exactamente la misma. Y esta es nuestra definición de la transformada Wavelet semidiscreta. La función B sigue siendo, el parámetro B sigue siendo continuo
las dilataciones son discretas, no discretas porque son eh, eh, dilataciones a elevado a la m para cualquier entero. En esta parte tenemos, en esta sección vamos a pasar a hablar un poquito de la fórmula de reconstrucción para la transformada discreta. En la introducción habíamos comentado que fue Kaiser y Weiss en 2008 en su trabajo de la transformada Wavelet para espacios UMD, en la cual ellos se introducen por primera vez la transformada Wavelet semidiscreta y establecen las condiciones para el acotamiento de esta transformada y también la fórmula de reconstrucción. La fórmula de reconstrucción para nosotros tiene importancia porque más adelante vamos a ver que exactamente, voy a pasarme a la otra lámina, la segunda parte de esta fórmula de reconstrucción. Por ejemplo, la fórmula 8 nos está diciendo que si se satisface la condición 6 y 7, entonces tiene la fórmula de reconstrucción. Entonces, y esta fórmula de reconstrucción, que es la fórmula 8, se obtiene a través de la serie sobre todos los enteros del operador J a la m de H2, convolución JM de H1, el conjugado tilde y convolución con F. Esta doble convolución es I 1 sobre 2 pi nos da la función F. Entonces, si nosotros tenemos esperanzas de que vamos a probar que es cierto que si la función es de clase infinita, entonces bastaría ver y demostrar que esta serie es uniformemente convergente, porque entonces se puede derivar término a término y ver que en efecto esta serie va a dar a una función de clases infinito, que es exactamente el teorema que va a permitirnos extender el resultado previo de la transformada Wavelet continua en espacio LP a la transformada Wavelet semidiscreta en espacio LP. Finalmente, aprovechando aquí antes de pasar a la siguiente lámina, aquí el sentido de la igualdad en la fórmula 8 es en el sentido de los espacios LP. Ahora pasamos a ver la relación entre las funciones de clases e infinito y la convergencia local de la transformada Wavelet semidiscreta. Este teorema, que aquí lo hemos descrito en esta lámina como teorema principal, y ya se ha comentado, y debemos comentar que este trabajo se encuentra en el trabajo de Navarro Fuentes y colaboradores en el 2021. Esencialmente aquí sí necesitamos que sean dos funciones Wavelets, y también se pide por principio que sean de clases infinito, de soporte compacto y admisibles, que satisfacen la condición 7. La condición 7 es la condición que permite que la fórmula de reconstrucción sea válida. Una función en LP con P mayor que 1, entonces F es de clase C infinito en una vecindad del punto de 0. Si solamente el límite, ahora el límite es cuando M tiende a infinito, B tiende a B1.
Y eso, ese límite, la función WN de h de f, recuerden que representa 1 sobre a a la n, en este caso, de la parcial enésima con respecto a la traslación de n de la transformada W de f con respecto a h, evaluado en a, n, b, b. Si ese límite existe en una vecindad, para cada B1 en una vecindad, eso es equivalente a que esta función sea de clase C infinito. Y simplemente decir que el resultado del teorema 2 lo podemos extender a la transformada Boolean semidiscreta para espacios G. En esta sección vamos a dar una idea de los pasos de la demostración. Es una demostración corta. En el lema 1 vimos que si f es de clase es infinito, y entonces esta función Wn de subíndice h1, en este caso para el W h1 de f, es localmente convergente. Claro, allá en el lema 1 las dilataciones son continuas, pero aquí es como si ese límite existe para cuando A es continuo, y B es un parámetro continuo. En este caso simplemente estamos evaluando este límite, y si ese límite existe, entonces simplemente existirá el límite para el caso en que tomamos una sucesión. Y en este caso, pues entonces, por el lema 1, este límite existe. Ahora, para la segunda parte, pasamos a la siguiente lámina. Si existe este límite, que lo asignamos este límite por Sn de H1 de B1, existe para cada B1 en una vecindad, un intervalo, en este caso un intervalo cerrado de B0 con B mayúscula mayor que 0, B menos 0 y B más B0 más B. Entonces, este lema, apoyándonos en el lema 3, ya habíamos visto previamente que por la fórmula de reconstrucción, esta función v de x va a ser la función de x por la fórmula de reconstrucción. Esta serie hay que demostrar que es absolutamente convergente para que se pueda integrar término a término. Y lo que dice este lema es que, en efecto, esta serie de doble convolución del operador de dilatación JAMH2, JMH1, convolución con F evaluado en X, en efecto es una función de clase C infinito y que se va a poder derivar término a término. Ya la demostración es bastante simple, porque esta función se puede ver que la suma parcial con respecto a esta suma finita de la serie de m a menos m para m positivo en la vecindad B0 que hemos establecido, de esta doble convolución va a converger a la función v, que a su vez va a converger por la fórmula de reconstrucción a la función b, excepto por una constante, que en este caso es 2pi a la menos 1. Y como v es de clase C infinito, v es de clase C infinito. Unas conclusiones, simplemente yo creo que son muy someras, simplemente queremos decir que
La transformada doble semidiscreta es apropiada para estudiar en este caso, cuando una función LP es de clase C infinito, usando esta transformada semidiscreta, pero también muestra que no es necesario para este propósito tener todo un continuo de dilataciones, sino que basta considerar una descripción de las dilataciones. Por último, las referencias. Estas son unas referencias. Gracias.